Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los predicadores de la muerte. O sea, vos escuchas ese título y ¿qué te imaginas? Bueno, lo que se me viene a la mente es personas, gente que está Ujú, mandando mensajes erróneos, ¿verdad? A la gente. ujú. Un tipo de fake news, de información que no es del todo, que no está verificada, que no está, que de alguna forma están predicando cosas que no nos están ayudando. Sí, porque yo veo ese título y tal vez me imagino como personas oscuras, les gustan las cosas retorcidas, no sé, las calaveras, la sangre, los sacrificios, o gente que le gustan las cosas violentas. Pues eso es lo que yo me imaginaría. Ahora, vamos a ver qué eran los predicadores de la muerte para Nietzsche. Ve qué interesante. Entonces, Muy bien. así lucen los predicadores de la muerte. Entonces, todos preparados porque son imágenes un poquito perturbadoras, pero aquí van los predicadores de la muerte. Tres razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprenda a tener más fe en Jesucristo. Cómo hallar la felicidad duradera. Cómo orar y obtener respuestas de Dios. Haz clic en el enlace de... Bueno, y ahí sigue el anuncio. No te esperabas eso. No, jamás. De hecho, pensé que era un anuncio ahí que se había metido Se había colado. inesperadamente, sí, pero va interesante esto, va interesante el tema. Sí, entonces, vamos a decir, o sea, ¿cómo los predicadores de la muerte van a ser estas personas que andan bien vestidas, que te hablan de forma amable, que te leen de la Biblia, el amor al prójimo y demás? No tiene sentido. Entonces, vamos a ver cuáles son los argumentos que usaba Nietzsche para afirmar que, ojo, Nietzsche hablaba del cristianismo como tal, no es que está hablando de los testigos de Jehová, no, está hablando de cristianos, católicos, protestantes, adventistas, Sí, testigos de Jehová, luteranos, eh, y un largo etcétera. sí, todo el cristianismo, digamos, Todo el en general. cristianismo. Sí, porque no quiero que alguien sienta que, no, es que estamos atacando un cierto tipo de cristianismo. No, o sea, Nietzsche atacaba a todo el cristianismo en general, no salvaba a ninguno. O sea, creyente en Cristo, automáticamente predicador de la muerte para Nietzsche. Pero vamos a ir viendo por qué, porque para mí de entrada no tiene sentido, pero vamos a ir viendo poco a poco. El primer argumento que usaba Nietzsche es el desprecio por el cuerpo que usa el cristianismo. Y es que aquí es como está esta línea delicada entre, ¿cómo te digo? Controlar tus instintos y otra cosa es decir que tus instintos son malos. Sí, Ujú, sí, sí, aquí hay que ser bravo, esa distinción, ¿verdad? Entre ujú, instinto en el que yo me lo dejo llevar y tal vez lo convierto en malo, ¿verdad? O un ujú. instinto natural propio del cuerpo. Y juzgarlo es complicado, ¿verdad? O sea, hay que hacer ahí un examen, por así decirlo, una reflexión muy detallada para poder distinguir, ¿verdad? Entre una cosa y otra. Sí, y es que aquí hay un asunto, digamos, Nietzsche sí cree en el sacrificio en cuanto fortalezca el cuerpo. Porque, o sea, Nietzsche es un defensor rotundo del cuerpo. Entonces, para Nietzsche, digamos, si vos vas a hacer ejercicio, eso está bien porque fortalece tu cuerpo. Pero si vos vas a hacer un ayuno, eso no tiene sentido porque eso debilita tu cuerpo. ¿Me entendés? O sea, todo lo que sea en función de que tu cuerpo crezca, se fortalezca, tu mente se fortalezca. O sea, más bien él está a favor del cuerpo. Entonces él dice que todo lo que sea como ser sumiso, ser, eh, no ser vanidoso, como todo ese tipo de desprecios, para Nietzsche no tiene sentido. Sí, sí, exacto. Muy, muy interesante, ¿verdad? La Ujú, postura de él con respecto al cuerpo. Porque podríamos empezar a hacer como distinciones, ¿verdad? Entonces, ok, tal vez una dieta para él podría ser mala, pero si es una dieta por ejemplo, exceso de azúcar o de alcohol, ¿verdad? En que ujú, estamos quitando, más bien podría ser bueno, ¿verdad? Pero obviamente ahí hay que verlo con más ujú. cuidado. Sí, pero para las personas que crecimos, digamos, en un ambiente, sea católico, sea cristiano, etcétera, uno crece con esa idea como que la sensualidad es algo negativo, como Exacto. que la avaricia es algo negativo, o sea, como que todo eso es negativo, pero para Nietzsche, digamos,
siempre y cuando eso te haga vivir una mejor vida, tener más fortaleza, es positivo. Bueno, ese es el primer argumento que usaba Nietzsche. Vamos con el segundo. Bueno, este argumento sí es un poquito o mucho más delicado, que es el tema de anhelar el cielo. Porque lo que dice Nietzsche es que el problema del cristianismo es que para buscarle sentido a la vida, lo que busca es como algo que le dé explicación más allá. El problema es que eso que le da explicación más allá, al mismo tiempo, le quita importancia a la vida y al cuerpo. Exacto, que pasa mucho en otras religiones no cristianas, ¿verdad? Como en el hinduismo, si no me equivoco, Ujú, también, que están como más concentrados en sus futuras vidas que en la presente. ujú, Y exacto. ese descuido vos lo ves incluso en la misma India, ¿verdad? Donde la sociedad está totalmente descuidada, las calles sucias, la gente pues descuidada también en su alimentación, etcétera. Ujú, Y eso puede ser la evidencia de esas creencias que tienen, ¿verdad? ujú, Entonces va más allá, ¿verdad? Y creo que abarca a las religiones en general, ¿verdad? Esa idea de no, estamos anhelando algo más allá, ujú. al futuro y descuidamos el presente. Sí, es que el problema es que cuando la meta se vuelve otro lugar, ya, digamos, luchar por las cosas de aquí ya no tiene tanto sentido. Y bueno, ya esos son temas un poquito más delicados, pero no por eso hay que dejar de hablarlos. Casos concretos de algunos santos, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, se dice que ella recibía mucha ayuda monetaria para que ella pudiera ayudar a los demás. Ella lo que hacía era tomar el dinero, se lo daba a la iglesia y o sea, la política de ella era salvar el alma y no el cuerpo. A ella no le interesaba salvar el cuerpo, o sea, que la gente estuviera enferma, etcétera. Su prioridad era salvar el alma. Pero, Sí, o sea, sí, si vos lo exacto. ves al final, ese dinero pudo haberse usado en un hospital, o sea, con medicina que pudo haber ayudado el cuerpo de esas personas. Y ella, por Exacto, esta exacto. creencia, manejó las cosas así. Sí, son manejos, ¿verdad? Que se hacen, y a veces no tienen esa tal vez mala intención directa, ¿verdad? Sino que es como una consecuencia, ¿verdad? De esas creencias que tienen más que todo los religiosos, ¿verdad? Obviamente tienden a caer en ese tipo pues de interpretaciones. Ujú, exacto. Entonces ve esta frase que dice, nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. Entonces, ese argumento es curioso porque, o sea, si vos comparas la vida, tu vida, contra el infinito, tu vida carece de importancia, no tiene nada, vos decís, y al final lo que importa es el cielo, lo que importa es Dios, lo que no importa lo de aquí, entonces no lucho por mi vida, no ayudo a las personas que están a mi alrededor. O si ayudo a las personas a mi alrededor es en función de que las personas vayan al cielo, pero no ayudar su realidad aquí, digamos, lo que están pasando. Exacto. Y bueno, los pocos, porque sí son pocos, Ujú, que ayudan a los necesitados, a los pobres, todo. Bueno, primero carecen de herramientas, ujú, o a veces carecen de apoyo y otras veces pues un tipo de asistencialismo, tratan de dar súper bien, con toda la mejor intención, excelente, pero ayudar y la caridad muchas veces no se trata solamente de dar ujú. para que ese día coma y para que ese día se vista, y no, sino darle un seguimiento más completo e integral a largo plazo, no mantener a la persona, ¿verdad? No mantener al que necesita, sino ayudarlo a que poco a poco salga adelante solo, ¿verdad? Sí, y es que aquí hay un asunto, con eso que vos decías, o sea, yo sé que uno puede dar caridad, te puedes ayudar a los demás, pero puede ayudar más un rico que un pobre. Ahora, yo tampoco quiero caer en un materialismo de decir, por ejemplo, que orar por las personas no sirva, porque al menos en mi caso yo creo que sí, sí puede ayudar, sí tengo ciertas creencias espirituales y energéticas y lo que sea, pero no es suficiente. O sea, vos tienes que tener herramientas, tienes que tener conocimiento. Puedes ayudar más a una persona siendo médico
que simplemente orando y, como decís vos, dando caridad en vez de dar herramientas a las personas para que salgan adelante. De hecho, ya hay un dicho, ¿verdad? Muy, Ujú, muy conocido, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? ujú, Que se aplica a muchos contextos, pero uno de esos, ¿verdad? Es, bueno, yo quiero salir adelante, bueno, busco opciones para estudiar o busco algún tipo de ayuda o trato de dejar ciertas costumbres, ¿verdad? Porque muchas veces la gente que más necesita tienen también una serie de hábitos dañinos, ¿verdad? Y primero hay que empezar a abordar esos hábitos para que la persona pues vaya saliendo adelante. ujú, No solamente es de darle un comestible o darle pues dinero, ujú. Sí, sí. sino llevarlo más allá, ¿verdad? Como más integral, de forma más integral. Ok, vamos a seguir por aquí. Ahora, otro de los argumentos de Nietzsche es el problema de renunciar al mundo, que nosotros siempre nos han dicho, las personas que hemos crecido, digamos, en ambientes católicos, cristianos, etcétera, como que esa persona es mundana, esa persona es mala o hay que alejarse del mundo, el mundo corrompe, el pecado está en el mundo y ese tipo de cosas. O sea, y eso puede ser muy dañino para un ser humano porque vivimos en el mundo, no podemos salir de él. Sí, de hecho se menciona, ¿verdad? Que los tres enemigos del alma son pues el mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? Ujú, Según algunas concepciones ahí religiosas. ujú, Entonces ya empezamos súper mal, ¿verdad? Cuando incluimos a veces el mundo, ujú, porque hay que detallarlo, ¿verdad? ujú. Detallarlo, Sí, es que, ir separando ahí, filtrar un poco. digamos, ve esta frase que está en el Evangelio de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero ¿cómo no voy a amar el mundo si es el lugar donde vivo? O sea, ¿qué más puedo amar si es lo que tengo a mi alrededor? Y otra cosa, o sea, ¿por qué despreciar el mundo si se supone que esta creencia en Dios, o sea, el mundo es la creación de Dios, ¿por qué lo vas a despreciar? No tiene mucho sentido. O sea, es una teología que, si uno analiza más a profundidad, no tiene mucho sentido. Y la otra parte que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un poco contradictorio, ¿verdad? Que tenés que despreciar la misma obra del Padre, etcétera. Sí, bueno, más que todo el mundo, como Ujú, físico, digamos, de la Tierra, sí. ujú, No siento que se esté refiriendo a eso, sino más bien a a tal vez costumbres o cosas que hemos creado, ¿verdad? Que tal vez nos pueden apartar de Dios, más que todo. No tanto, pues, lo físico, ¿verdad? La tierra, los árboles, etcétera, sino esas cosas de la sociedad, ¿verdad? Que a veces no son del todo sanas. Creo que se, se refiere más a eso. Y el tema ujú, de amar, creo que se refiere más que todo a eh, amar. eh, si yo amo algo, pues llega a ser malo cuando lo amo sobre Dios. ujú, Entonces, si amo más al mundo que a Dios, escogiendo el mundo, escogiendo los placeres del mundo, ahí es donde yo estoy amando más al mundo que a Dios. Entonces, siento que tal vez no es tanto despreciarlo al 100% obviamente, sino de saberlo ubicar en su lugar, ¿verdad? Ese amor ujú. y Ahora, saber, ¿verdad? Distinguirlo. yo entiendo el punto que vos decís, que es un tema de lenguaje. O sea, que tal vez lo que Exacto, nosotros exacto. entendemos como mundo no es lo que en su época los evangelistas entendían como mundo. Pero, o sea, Nietzsche dice algo muy interesante. O sea, que tal vez a nosotros lo que nos han vendido son interpretaciones, pero en el fondo lo que se está diciendo es más claro y es más sencillo de lo que uno Sí, pensaría, sí. y uno no lo ha querido ver. No sé si me explico. O sea, no améis al mundo con todo lo que eso implica. Es que el lenguaje religioso Ujú, tiene ese error. Para mí es un error del lenguaje religioso, ¿verdad? Que, ujú, bueno, al menos desde el cristianismo, que es lo más cercano que tenemos nosotros, el cristianismo ujú, tiene un lenguaje que se utilizaba y se entendía hace siglos, ujú, pero ahorita nadie lo entiende. ujú, Porque antes se entendía eh, desde el pensamiento griego, ¿verdad? Con la mentalidad griega, se ujú, entendía con un judaísmo de base, ¿verdad? Entonces todos esos lenguajes fueron haciendo y formando
una teología mm, y la hemos conservado. Todos estos siglos la hemos conservado el mm. mismo lenguaje y nada cambia. Entonces, Sí, ahora, Nietzsche, digamos, Nietzsche critica, porque vos decís, digamos, todo esto son de raíces griegas, pero es que Nietzsche critica incluso esas raíces griegas. Verás qué interesante, porque Nietzsche decía que los dos hombres que han arruinado más a la humanidad han sido Sócrates y Jesús. O sea, así de fuerte era el mensaje de Nietzsche, ¿verdad? Pero bueno, sigamos un poquito aquí con la otra parte. Bueno, esto es una de las frases más malinterpretadas de Nietzsche, esta famosa frase de Dios ha muerto. Entonces, aquí del lado izquierdo yo puse una película cristiana que trata de como de debatir un poco la idea de Nietzsche, pero es que están debatiendo algo que ni siquiera entendieron, bueno, etcétera. Pero vamos a ver, lo que se refiere un poco Nietzsche con que Dios ha muerto, no es que está diciendo que literalmente Dios se murió, está en el cielo y se murió, no, no, no. Él lo que dice es que, como te digo, estos valores universales que ha tenido el ser humano de lo que es lo bueno, lo justo, lo bello, etcétera. O sea, que esas ideas absolutas, totalitarias, que eso fue lo que murió. O sea, que es el ser humano el que tiene que trazar su camino, el que tiene que escoger su camino y el que tiene que ujú, valorar las cosas. ujú. Es como tomar responsabilidad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y tomar Ujú, responsabilidad del mundo que estamos creando. ujú, Más que pues simplemente dejarlo, bueno, que Dios nos ayude, sino decir, exactamente. bueno, ¿qué podemos hacer ahorita para salir adelante, para, no sé, Ujú, crecer como sociedad, mejorar, ujú, que debería estar en nuestras manos, ¿no? Y no esperar esa ayuda externa, mágica casi, ujú, en la que pues no actuamos, no ujú. actuamos. Sí, ahí por un lado lo que vos decís el tema de la ayuda, pero por otro lado está el tema de la ética y la moral. Porque esta gente que dice, ay, es que a Dios no le gusta eso. Pero vos hablaste con Dios, te dijo qué es lo que le gusta o no. Y cada religión, cada persona cree saber lo que Dios sabe, lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces Ujú. Nietzsche resuelve eso y dice, muchachos, Dios ha muerto. O sea, como seres humanos tenemos que sentarnos y tenemos que debatir con argumentos qué es lo que vamos a hacer como sociedad. Exacto, sí, sí, lo he escuchado antes, ¿verdad? Ujú, Esas interpretaciones que a veces se hacen. ujú. Sí, pero vieras que es una frase muy interesante porque, digamos, Nietzsche critica la metafísica haciendo una metafísica. O sea, vamos a ver, Nietzsche en el Así hablaba Zaratustra, él lo que hace es como escribir una Biblia de cómo hubiera sido un predicador de que Dios ha muerto. O sea, ¿cómo sería un predicador del cuerpo, un predicador del mundo, de lo que tenemos aquí y nada más? Es algo muy interesante lo que hace Nietzsche. Ujú. Entonces, él lo que hace es como tratar de darle un sentido a la vida sin tener que apelar al cielo, sin tener que apelar a Dios, sin tener Sí, que apelar a esas cosas, digamos. sí, que de hecho ya hay una corriente dentro del catolicismo al menos Ujú, que está empezando a reflexionar así, ujú, ¿verdad? Con esa mentalidad de, pues bueno, ya no podemos esperar a que nuestro Dios nos venga y nos ayude, sino que tomar nosotros acción y ujú, responsabilidad. Ya hay movimientos internos así, claro, fuertemente criticados, ¿verdad? ujú, Por partes más conservadoras, pero eh, me parece que, al menos en mi opinión, sí, ujú, me encanta esa idea, ¿verdad? De independencia, porque de alguna forma es liberadora. ujú, De alguna forma dejo de esperar para actuar. ujú, Y bueno, ya desde la fe de cada uno, pues ujú, cada uno tendrá su fe, pero al menos desde la mía, pues siento que, por así decirlo, Dios está ahí, ujú, pero yo actúo, ¿verdad? Yo ujú. decido y Dios me da también libertad para decidir. Ahora, algo interesante. Como te digo, el hecho que vos creas en Dios, eso no te impide leer a Nietzsche. Pero digamos, en mi caso,
digamos, vos tenés tus creencias, yo en mi caso personal, yo sí tengo mis creencias, yo sí creo en Dios a mi manera, en un Dios más como lo pensaba Spinoza, etcétera. Pero aquí el punto es, digamos, vos puedes tener lo mejor de los dos mundos. O sea, el tener una creencia religiosa no te impide apartarla de momento, tomar el planteamiento de Nietzsche y decir, ah, mira, o sea, yo puedo tomar mi parte espiritual y agregarle este tema de valorar más el cuerpo, valorar más el mundo, eh, etcétera, ¿verdad? Que cuesta, ¿verdad? Es todo un proceso. No, yo no lo recomendaría Ujú, a una persona que pues de pronto de un momento a otro diga, ah, bueno, voy a leer a Nietzsche y ya, no, sino ujú, tener una cierta formación, leer un poco, ujú, porque sí, sí es complicado también de entender, ¿verdad? Esto es filosofía hasta ujú. cierto punto, entonces hay que saberla también manejar. Sí, sí, Nietzsche no es un filósofo para empezar a estudiar filosofía, Sí, no. definitivamente no. Pero algo muy interesante ahora que mencionabas de estas corrientes católicas que están empezando como a replantear el tema de Dios, había un filósofo olvidado, pero en el que se basó Nietzsche, que se llamaba Philipp Meinlander. Y verás qué interesante porque Meinlander decía que el monoteísmo mató a Dios. Verás qué interesante. Entonces, él decía que lo que hizo el monoteísmo fue matar a todos los dioses y dejar solo a uno, y que ese dios lo fueron espiritualizando, le fueron quitando la carne, le fueron quitando la parte corpórea hasta el punto donde hicieron de Dios un fantasma, y de ahí a la muerte de Dios solo hay un paso. Sí, sí, fue un proceso ahí Ujú. eh, que más bien fue llevando esto a una ruina, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, ya para ir terminando, Nietzsche trata de darle un sentido a la vida, quitando el tema del cielo, quitando el tema de la vida después de la muerte, quitando el tema de Dios. Entonces vos decís, bueno, si yo quito todo eso, entonces ¿qué me queda? Porque si yo nazco y me voy a morir, y entonces ¿para qué voy a vivir? Entonces Nietzsche da una solución que a mí me parece en lo personal muy interesante, que Ujú. es el tema del superhombre. Entonces ve qué interesante. Lo que Nietzsche dice es que el sentido de la vida es buscar la evolución del ser humano, como te digo, como buscar una evolución que nosotros no vamos a poder alcanzar, sino digamos, vivir tu vida de la mejor manera, o sea, trabajar en tu cuerpo, en tu mente, en tus relaciones, o sea, ser el mejor ser humano que pueda ser, y eso es apenas como un pequeño paso para que otras generaciones vayan avanzando, para que en algún momento el ser humano haya evolucionado tanto hasta el punto en que llegue a ser algo que no sea un ser humano, sino que sea una especie completamente diferente. O sea, lo que busca Nietzsche es como una evolución, pero una evolución consciente. O sea, no es como la evolución de los animales que por ahí durante millones de años pues van evolucionando, pero todo es como más biológico, más orgánico, más lento. Nietzsche dice, no, o sea, vamos a evolucionar, pero de forma consciente. Sí, más que todo es como un cambio de paradigmas. Ujú. O sea, el Nietzsche dice que es como vivir, no vivir para nosotros, sino vivir para una futura generación, pero ni siquiera es para la siguiente, es para que dentro de muchas, muchas generaciones haya una humanidad que sea mucho mejor a la nuestra, o sea, que nosotros no la podemos ni imaginar. Sí, sí, un progreso, ¿verdad? Ahí mental de la humanidad, Ujú. Sí, espiritual hasta cierto punto. sí, es curioso porque es como muy darwinista el pensamiento de Nietzsche. Sí, sí. Muy, muy interesante, ¿verdad? Ese uso del lenguaje también que está haciendo Nietzsche, Ujú. del superhombre, de esa trascendencia. Sí, ahora, ese término superhombre dicen que se puede traducir diferente, porque en Ujú. alemán ese Übermensch se puede traducir como, es que cuando uno lee superhombre uno se imagina como un hombre superdotado. No, ese Übermensch era más bien como se puede traducir como un suprahombre, o sea, como algo que va más allá del hombre. O sea, básicamente una especie nueva. Ajá, sí, 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 sí. Es que también, pues bueno, él, ¿cómo se llama? Así está usando un lenguaje.
pero las traducciones a veces son muy, muy traicioneras, ¿verdad? Ujú, Y estamos también muy, muy contaminados de la mentalidad occidental ujú. y eso influye en las traducciones. Entonces, me imagino que sí hay un problema en traducción. Sí, pero digamos, es un sentido de la vida que me parece a mí, digamos que no es tan egoísta porque este tema de ay, ir al cielo y es como yo quiero salvarme, yo, y por ahí puedo ayudar a alguien, pero yo me quiero salvar. En cambio, este, esta idea de Nietzsche es como, o sea, voy a vivir ni siquiera para mí, voy a vivir para una generación que yo ni siquiera voy a llegar a ver. Exacto, piensa más allá, ¿verdad? En una mentalidad que Ujú, va más allá de su actualidad. Su ujú. actualidad. Es parecido, ¿no? ¿Verdad? A esa mentalidad que también estábamos comentando de las religiones que muchas veces se enfocan en el más allá, ¿verdad? Ajá. Y en ese futuro, ¿verdad? Además y todo. Y muchas veces muy cerrado, ¿verdad? Es, "Oh, bueno, y mi salvación, ¿ok? ¿Cómo me salvo? ¿O cómo reencarno? ¿Cómo? Ujú. Dependiendo, ¿verdad? Ujú. Ahora, ve qué interesante. Quiero cerrar leyendo un poquito del Zaratustra. O sea, imagínate un profeta que nos está hablando, pero es un profeta del cuerpo, de la tierra, de la evolución, de la fortaleza. Aquí nada del amor al prójimo, nada de la caridad. No, no, no. Aquí es, nos vamos a fortalecer unos a otros. O sea, llega ese profeta, ese Zaratustra y nos dice esto. Decís que creéis en Zaratustra, pero ¿y qué más da? Decís que creéis en Zaratustra, pero ¿y qué importa Zaratustra? Sois mis creyentes, pero ¿y qué importan los creyentes? Cuando aún no os habíais buscado a vosotros mismos, me encontraréis a mí. Así ocurre con todos los fieles, de ahí que la fe valga tan poco. Ahora os pido perderme y encontraros a vosotros mismos. Solo cuando me hayáis renegado, volveré a estar con vosotros. Con otros ojos, hermanos, buscaré entonces a los que he perdido. Con amor distinto os amaré entonces. El gran mediodía habrá llegado cuando el hombre haya recorrido la mitad del camino que conduce del animal al superhombre y celebre su marcha hacia el ocaso como su suprema esperanza, por ser la marcha hacia un nuevo mañana. Entonces el hombre bendecirá su ocaso, porque tras él ha de venir un nuevo mediodía y el sol de su conocimiento estará en el cenit. Viva el superhombre. Así habló Zaratustra. Es muy interesante. Y ve Me esta parte encanta, que sí. dice, ¿de qué sirven los creyentes? Yo no necesito a alguien que me siga. Yo necesito a alguien más bien que se construya a sí mismo y cuando esté construido, ahora sí búsqueme. Búsqueme como un igual, no como un seguidor. Ujú, Búsqueme como un igual. ujú. O sea, Zaratustra lo que quiere es iguales, no quiere seguidores, no quiere dar limosna, él quiere rodearse de iguales, de personas fuertes, saludables, que quieran salir adelante. Sí, Sí. está hablándole a gente, no de su presente, sino gente del futuro, ¿verdad? Tal vez Ujú, algún día alguien, o muchos, ojalá, logren entender a qué se refería, ¿verdad? Exactamente eso. Logren vivir, ujú, más que todo experimentar, pero ahorita tendremos que hacer mucho esfuerzo para poder, pues, entender y aplicar lo que está diciendo Nietzsche, ujú, sino que me parece que es algo más para, para ese futuro superhombre, ¿verdad? O ese ujú, suprahombre ujú, que él tanto, ¿verdad? Trataba de describir, trataba de entender y que llegó a plantear como una posible solución a algunas inconsistencias ujú. de las religiones. Sí, y de hecho Nietzsche decía, ahora que mencionas eso, Nietzsche decía que sus lectores todavía no han nacido. Y estamos hablando que Nietzsche escribió sus libros hace más de 100 años. O sea, hace más de 100 años y yo creo que sus lectores todavía no han nacido. O sea, Ujú, todavía nos falta mucho como humanidad para ser más vitalistas, porque hay gente que dice que Nietzsche era nihilista, pero en realidad Nietzsche era un vitalista. O sea, él partía del hecho de que la vida tiene sentido, que tiene sentido fortalecerte, fortalecer a los demás y pensar en una humanidad mejor. Esa era como la metafísica de Nietzsche. y que vale la pena, ¿verdad? Ujú, Conservarla, ¿verdad? Ese sentido a la vida ujú. que a veces esta sociedad que tenemos hace que la perdamos, ¿verdad? Un poco.
Ujú. Exacto, exacto.